Vamos a continuar entonces con, con el doctor Oscar Peñuela, quien termina entonces de completar esta intervención. Sí. Gracias por la invitación. Yo les voy a presentar una herramienta que garantiza que en la atención del paciente con hemofilia, que es una enfermedad de alto costo, tenga un tratamiento y un manejo óptimo respecto a la terapia con factor 8. La Federación Mundial de Hemofilia ha recomendado desde hace varios años que el reemplazo profiláctico con factor 8 sea el tratamiento de elección en los pacientes con hemofilia, tanto A como B. Recuerden que es la mejor forma de evitar las complicaciones a mediano y largo plazo que puede tener el paciente con hemofilia y es una forma de garantizar que el paciente hemofílico tenga una buena calidad de vida y un mejor pronóstico. En el mismo sentido, ha empezado a recomendar el manejo personalizado del paciente hemofílico en la medida en que podemos ajustar específicamente y con las características propias de un paciente la dosificación de factor 8 para evitar sobredosificaciones o para tener pacientes que están en un rango subterapéutico que lo expone, por supuesto, a la presencia de sangrado que va de la mano con las complicaciones especialmente relacionadas con la artropatía hemofílica que desarrollan los pacientes. La invitación de la Federación Mundial de Hemofilia entonces es a considerar todas las variables que afectan el curso clínico de un paciente con hemofilia, no solamente relacionadas ahora con las manifestaciones clínicas que presenta el paciente, sino también con una serie de datos que son recogidos del laboratorio clínico y que garantizan una aproximación mucho más completa del paciente. Y la farmacocinética es entonces una de esas herramientas que garantiza que el paciente reciba la dosis que necesita, ajustada de nuevo a las condiciones y a las características clínicas de ese paciente. En la actualidad, la gran mayoría de los pacientes hemofílicos se dosifican de acuerdo con el peso corporal. Es una forma, digamos, de garantizar que de acuerdo con el peso del paciente reciba la dosis que en principio necesita. Sin embargo, estas dosificaciones fijas hacen que el paciente posiblemente esté recibiendo o más de lo que necesita o menos de lo que necesita. Ambas posibilidades exponen a que el paciente tenga fallas terapéuticas y eso por supuesto va de la mano de más costos. Entonces, la búsqueda de parámetros objetivos del laboratorio clínico, como son los de la farmacocinética, garantizarían que el paciente esté siempre en la ventana terapéutica y garanticemos entonces que tenga un curso clínico adecuado con una reducción, en principio, del costo de la terapia. La invitación de la Federación Mundial de Hemofilia también es a que la consideración terapéutica del paciente se haga bajo dos perspectivas, no solamente la clínica, es decir, el fenotipo de sangrado del paciente, sino que se integre la farmacocinética de ese paciente en el manejo del mismo, con el objetivo, de nuevo, de garantizar un tratamiento ajustado a esas características propias de cada paciente. En general, las dosis se ajustan también pensando en el valor valle de cada paciente. El valor valle se refiere al mínimo valor sérico de factor 8 previo a la administración de la nueva dosis del factor. Dependiendo del estilo de vida del paciente y de las características de su sangrado, se ajusta en el 1, en el 3, en el 5, en el 10%. Y en general, el hematólogo lo que busca es garantizar que el paciente esté siempre por encima de ese valor valle. La farmacocinética aporta las herramientas que necesita el médico para tomar la decisión de cuál es la dosis que necesita el paciente para garantizar ese valor valle. De manera que la propuesta es integrar dentro de la decisión terapéutica del paciente con hemofilia a la farmacocinética y la valoración farmacocinética de cada paciente, lo cual va a permitir ajustar tanto el esquema de dosificación, la cantidad de dosis que le pongo a mi paciente, como la frecuencia con la cual hago la aplicación del factor. Estas son las curvas de farmacocinética, no me voy a detener en eso, pero simplemente es la evolución de la concentración de factor 8 en un paciente en función del tiempo y cómo va cambiando a lo largo del paso del tiempo y en qué momento, me va a indicar en qué momento necesito hacer la aplicación
de una nueva dosis. Uno puede tener entonces esquemas interdiarios de 2 veces por semana, de 3 veces por semana, y el conocimiento de cuál es la dosis y cuál es la frecuencia de aplicación me la va a dar esta valoración que les estoy comentando. Hemos querido proponer un curso de farmacocinética poblacional, actualmente se está desarrollando, y la búsqueda el objetivo es buscar una aproximación más real al conocimiento de estos parámetros que sin duda garantizan que el hematólogo haga una aproximación mucho más completa de su paciente. Esta es la herramienta que utilizamos en el curso, simplemente lo que hace es definir una serie de parámetros que van a garantizar en mi paciente una proyección y una simulación de escenarios de acuerdo con una dosis definida, y a partir de las curvas que dibuja el programa voy a poder inferir cuál es la dosis y cuál es la frecuencia que el paciente necesita. De nuevo, es la búsqueda de una ventana terapéutica propia para cada paciente, para que el paciente no esté ni por encima ni por debajo de la dosificación. Cuando el paciente se está sobredosificando, estoy gastando recursos en el paciente porque le estoy dando más de lo que necesita. Cuando el paciente está por debajo de la ventana terapéutica, lo estoy exponiendo a que en cualquier momento sangre. Y recuerden que en esta enfermedad el costo importante, la carga económica de esta enfermedad está en las agudizaciones de los pacientes. Es cuando el paciente sangra y hay que hospitalizarlo y hay que darle factor 8, factor 7, es importante, ahí es cuando hace el gasto, y es el tema de evitar que eso suceda. De manera que la invitación es a personalizar la terapia en hemofilia, no solamente para mejorar los resultados en términos de salud, sino también en términos económicos. Por supuesto, centrando al paciente en todo este proceso, integrando las características clínicas con las variables del laboratorio, pero también empoderando al paciente de su terapia, hacerlo consciente de su problema, con el objetivo, por supuesto, de que hagamos una mejoría en los resultados, no solamente de salud, sino también de costo-efectividad. El impacto es positivo para todos los actores del sistema. Para los pacientes es asegurar una dosificación óptima del factor 8, es mejorar en términos de calidad de vida, es mejorar en términos de protección articular. Para el médico garantizaría que sus pacientes tengan tratamientos y esquemas de dosificación óptimos para cumplir las metas y las expectativas que tienen los pacientes de su tratamiento. Para el asegurador, por supuesto, es gastar lo que debe gastar, es hacer una aproximación costo efectiva del tratamiento, es reducir los costos al conocer mejor el paciente y conocer cómo se comporta el factor 8 en cada paciente. Y para la cuenta de alto costo es una forma de optimizar la calidad de la información y hacer gestión de calidad a partir de esos datos. Al final, lo que más nos interesa son, por supuesto, nuestros pacientes que tienen un alto impacto en su vida, en su calidad de vida, no solamente de los pacientes, sino de su familia, de manera que cualquier cosa que podamos hacer por ellos siempre será importante. Muchas gracias. Muchas gracias a Bayer por habernos acompañado en esta apertura de este segundo día.